tardes desde la Escuela Latinoamericana de Formación y Capacitación de la Asociación de Mujeres Jueces, doctora Carmen María Argibay. Les damos las bienvenidas a todas quienes están conectadas a través de la plataforma Zoom del campus virtual de AMJA. Hoy la actividad que nos convoca está organizada por el 10º aniversario de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y justamente la actividad se llama Laudato Si en clave femenina. Contamos con la participación de distinguidas disertantes que van a exponer sobre los diversos aspectos de esta encíclica, que fue un legado de Francisco para el cuidado de lo que él llamaba la casa común, porque así le decía la tierra, no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras, y ponía mucho acento en la calidad de vida de las personas y justamente en el cuidado de todos. Bueno, en primer lugar, va a exponer la doctora María Laura Altamiranda, a quien la voy a presentar con breve currículum. Es jueza del Tribunal Oral Criminal número 6 de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad Notarial Argentina, diplomada en Derecho Constitucional Profundizado de la Universidad Austral y magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral. Es docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Escuela de Formación Policial Juan Bucetich y replicadora de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en perspectiva de género, violencia doméstica, como también en indicadores de violencia de género y debida diligencia. Es integrante de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, fue tesorera en varios periodos, vicepresidenta también de la asociación. Así que con nosotros le cedo la palabra a Laura. Bien, Laura, gracias por la presentación y por invitarme a breve. participar en este importante espacio virtual. Muchísimas gracias. Sabemos que Laudato Si significa alabado seas, en homenaje al cántico de San Francisco de Asís que celebra la hermandad en toda la creación. Es una encíclica dirigida a toda la humanidad, más allá de los credos. Y el Papa Francisco nos invitó con sus palabras a reflexionar de manera profunda, urgente y desafiante sobre nuestra casa común. Y en ese cuidado, el agua ocupa un lugar central. Por eso titulé a esta intervención Laudato Si y la sed del planeta. Porque la sed del planeta no es solo escasez de agua. Es una señal de alarma de una crisis sistémica donde confluyen personas en pobreza, extractivismo, leyes débiles y una preocupante pérdida de sentido de ética. Y frente a este escenario, el Papa Francisco, en la encíclica, nos propone una respuesta valiente, lúcida y universal. El Papa Francisco propone una ecología integral que reconoce que todo está conectado: lo ambiental, lo económico, lo cultural, lo cotidiano, los derechos humanos especialmente de las personas más vulnerables, y también una crítica profunda al paradigma tecnocrático y al modelo de consumo dominante. En su primer capítulo, Lo que le está pasando a nuestra casa, se describe con crudeza la degradación ambiental en el cambio climático y la crisis del agua. Laudato Si, en el punto 30, es categórica. Dice: el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable. La tendencia a privatizar el agua es inaceptable. El agua no es mercancía, es un bien común. Y me interesa hacer una breve referencia en relación a la gestión del agua. Me interesa compartir el concepto de huella hídrica, porque conocer qué es la huella hídrica nos va a permitir y nos va a ayudar a ser consumidores responsables, más responsables de lo que somos hoy. Es un concepto, el de la huella hídrica, bastante nuevo y está en constante desarrollo. Este concepto surgió en el año 2002 como parte de un proyecto de sostenibilidad en la Universidad de los Países Bajos y se refiere a una medida que analiza el volumen de agua consumida, evaporada o contaminada por todas las actividades que realizan, ya sean las personas individuales, las empresas o las instituciones productoras de materia prima.
El agua es tan necesaria para nuestra vida que estamos consumiendo más de este recurso de lo que necesitamos y de lo que nos damos cuenta. Pensamos en el agua cuando tomamos un café, cuando estamos consumiendo la compra del asado para la reunión del domingo o cuando nos compramos una remera. Lo pregunto porque se llama huella hídrica a la cantidad de agua que se necesita para producir algo. Conocer este concepto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones como consumidores. Es una información que nos va a permitir ver más allá y apreciar el circuito completo que realiza un producto antes de llegar a nuestras manos. Sabemos que son las industrias las que más aguas demandan y sin dudas deben mejorar la gestión del agua, pero no podemos siempre esperar que otros hagan. El Papa Francisco nos habla a cada uno de nosotros para que tomemos acción. Por eso nosotros como ciudadanía podemos hacer y mucho, porque según la estadística a nivel de ciudadanía, los cambios se dan más rápidos y se generan con más velocidad y se generan más conciencia. Esto marca una gran y necesaria diferencia. Las reservas mundiales de agua están en caída, lo sabemos, y por eso los invito a que, inspirados en esta encíclica del Papa Francisco y sus palabras, actuemos desde hoy. Yo les cuento que se usa hice una búsqueda en la web del consumo de agua de distintas cosas y lo quiero compartir. Por ejemplo, cuánta agua se usa en la producción de algunos alimentos, de objetos y de hábitos cotidianos. Por ejemplo, un kilo de carne vacuna para llegar a nuestra mesa necesita 18.000 litros de agua. Una hamburguesa, 2.385 litros. Un kilo de arroz utiliza 3.000 litros en su producción. 75 litros de agua se necesitan para fabricar una pinta de cerveza. Un kilo de papel, hasta 2.000 litros. Un pantalón jean utiliza en su fabricación mínimamente 1.911 litros de agua. Una remera de algodón necesita 2.700 litros. Poner en funcionamiento un lavarropas tiene un consumo de unos 100 litros por lavado. Y a eso le tenemos que sumar el uso de la generación de energía para hacer funcionar la máquina, que lo agrega son 103 a 161 litros de agua. A los 140 litros de agua que lleva tomar un simple café en nuestras casas, le tenemos que sumar lo que gastamos cuando nos bañamos. Una ducha de 10 minutos consume entre 50 y 200 litros de agua. Por eso los invito a todos a sacar la huella hídrica. Ingresando a cualquier calculadora que tenemos en la web, podemos sacarlo y tomar conciencia de lo que estamos gastando de agua sin darnos cuenta cada vez que consumimos algo. Esto es muy importante porque no solo vamos a estar preparados como consumidores, sino que también vamos a poder exigir a las empresas y a los gobiernos para que cuiden del agua de todos y de todas. Porque vivimos en una paradoja. El planeta es azul, pero el agua dulce es escasa. El 97,5% del agua es salada. Apenas el 0,07% del agua dulce está disponible para el consumo humano. Si a esto sumamos el cambio climático, la deforestación, la contaminación industrial y minera, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que actuar y prontamente. Laudato Si, en su punto 29, nos advierte y nos ilustra que en los países tenemos leyes débiles y allí se agrava la contaminación, con descargas tóxicas, con pesticidas y con desechos sin tratamiento. Por eso podemos decir que la sed del planeta es triple. Primero, hay una sed física, millones de personas sin acceso al agua potable. Segundo, una sed jurídica, derechos vulnerados y leyes sin aplicación. Y una sed ética, porque hay decisiones impulsadas por intereses económicos y no por el bien común. ¿Qué nos dice el derecho sobre el agua? En el 2010, las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 23, lo reafirmó como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, siendo un hito en el marco de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Laudato Si hace una reafirmación, refuerza esta afirmación que realiza la Corte Interamericana. Privar el acceso al agua significa negar el derecho a la vida, nos dice el Papa. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional protege el ambiente y la Ley 25.688 establece presupuestos mínimos para la protección de los recursos hídricos. Muchas provincias de nuestro país reconocen al agua como un bien público,
pero las leyes no bastan, necesitan aplicarse para que el derecho sea una realidad concreta. Y las mujeres están en el centro de esta crisis. Son mayoritariamente las mujeres quienes cuidan la salud, la alimentación y la higiene de las familias. Muchas mujeres caminan kilómetros para obtener agua potable. Sufren y atienden enfermedades vinculadas al agua contaminada, como lo son las infecciones, las diarreas, el cólera, entre otras. Y también son las mujeres las que resisten, mujeres indígenas, mujeres rurales, lideresas ambientales, que defienden ríos y territorios, y que muchas veces son criminalizadas por proteger el agua. No se puede negar que el agua tiene rostro de mujer, y hay aún más una sed que aún está más invisibilizada, que es la de las mujeres privadas de libertad. En muchas cárceles del mundo, el acceso a la provisión del agua, el acceso al agua potable, es inadecuada. El acceso al saneamiento, a los servicios higiénicos en general y a la higiene menstrual en particular, en muchas veces es insuficiente o inexistente. Y no es un problema logístico, se trata de una violación a los derechos humanos. La Corte Interamericana y organismos de Naciones Unidas han denunciado condiciones inadecuadas y violatorias a la dignidad de las mujeres detenidas, y aquí tenemos al agua presente. Allí la sed es real, es una sed física, pero también es una sed espiritual. Y mientras no haya agua digna en cada celda, sabemos que no va a haber una justicia plena. Laudato Si nos pide un cambio de mirada, porque la tierra nos clama respeto. El ambiente es un ambiente colectivo, es un bien colectivo, es patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos, nos recalca Laudato Si en su punto 95. La encíclica nos invita a una conversión ecológica integral, sustituir la lógica del poder por la del cuidado, superar el paradigma del descarte, revalorizar los saberes populares que protegen el agua, comprender que todo está relacionado. ¿Y qué podemos hacer? Desde el derecho y desde la vida cotidiana tenemos herramientas. Así como juristas, como docentes, como ciudadanos, podemos educar sobre el derecho humano al agua, impulsar reformas legales que aseguren un acceso equitativo, acompañar los litigios estratégicos y participar en audiencias públicas y consultas previas. También desde lo cotidiano, apoyar modelos productivos sostenibles, reducir el consumo innecesario y tomar conciencia de nuestra huella hídrica, como les comentaba al principio. Como una imagen final y tratándose de una actividad que también habla desde lo femenino, me parece importante traer a Santa Teresa de Jesús. Yo soy egresada de la Escuela Santa Teresa de Jesús de la ciudad de La Plata. Y el Papa Francisco dijo que Santa Teresa fue una gran maestra del alma y de la ecología espiritual. En el libro de la vida, Santa Teresa compara el alma con un huerto que necesita agua para florecer. Describe 4 modos de regarlo. Siempre el mejor es la lluvia del cielo, que no se compra ni se vende, como el agua, como la gracia, como la dignidad. La espiritualidad de Santa Teresa es profundamente ecológica, nos dice el Papa Francisco. Sin agua no hay oración, sin agua no hay alma. Y hoy, como claramente lo señala el Papa en su encíclica, sin agua no hay humanidad. En conclusión, Laudato Si nos ofrece una hoja de ruta, el derecho nos va a brindar herramientas y la espiritualidad nos da siempre profundidad. Nuestra tarea como juristas, como creyentes, como ciudadanas y defensoras ambientales es clara: ser parte de la lluvia y no ser parte del desierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Excelentes tus palabras. Y bueno, y qué importancia que esa conjunción entre política pública y educación desde la primera infancia para ese consumo responsable, que lo has dejado bien sentado en tus palabras. Bueno, felicitaciones y excelente tu exposición. Bueno, a continuación va a exponer la doctora Susana Pachecoy sobre el tema Laudato Si ante la inteligencia artificial y la profundización del paradigma tecnocrático. Bueno, Susana es abogada, ha realizado especializaciones de relevancia en el derecho de telecomunicaciones, ejerce docencia universitaria de grado y de posgrado, es directora del Instituto de Capacitación en Medios de Comunicación en NEA,
Es abogada especializada en el marco regulatorio de servicios de comunicación audiovisual y tecnologías de la información y de la comunicación. Es docente de posgrado, también participa en proyectos vinculados con despliegues de redes de infraestructura de conectividad y desarrollo de medios audiovisuales. Bueno, además, en su experiencia profesional ejerce la profesión desde hace más de 3 años, es consultora en empresas especializadas y tiene una importante actividad en ámbitos eclesiásticos, en la Radio María Argentina, Asociación Privada de Fieles, en la Comisión Episcopal de Pastoral Social y en la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, le doy la palabra a Susana, que tiene un aspecto muy importante de la encíclica para compartir. Muchísimas gracias AMJA por la iniciativa, Susana, muchísimas gracias, enormes gracias Graciela, que dijiste que tengo 3 años de antigüedad en la profesión. Me sentí rejuvenecida de golpe. 30 dije. Ah, 30 dije. Bueno, y gracias y realmente felicitar esta iniciativa de AMJA de convocarnos aquí con motivo de los 10 años de Laudato Si. Laudato Si fue la segunda encíclica de nuestro querido Papa Francisco, publicada hace 10 años, ¿no? En el 2015. Es el documento más conocido y traducido a distintos idiomas a escala global. En general se suele sostener que es una encíclica ecológica en cuanto apunta al cuidado del medio ambiente, a esa nuestra casa común, aunque ciertamente se trata de una encíclica profundamente social. En el concepto de ecología integral se destaca particularmente esta ecología humana, como la llama. Allí Francisco nos recuerda que esta casa común clama por el daño que le provocamos por el uso irresponsable y por el abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, destacando que esta crisis tiene una raíz profundamente humana. De la mano del desarrollo tecnológico, la humanidad ha generado un modelo económico de producción de bienes y servicios que produjo gravísimas consecuencias sociales, tales como el aumento de la desigualdad y una muy dispar distribución de la riqueza. Esta desigualdad afectó y afecta más fuertemente a los niños, ancianos y mujeres. Como bien señala Laudato Si, este salto tecnológico puede ser un salto al vacío o peor aún, agrandar las brechas que hoy existen. La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada, nos recordaba Francisco. Pero no podemos ignorar que nos dan un tremendo poder, mejor dicho, que dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y el mundo entero. El problema fundamental es más profundo todavía. Es el modo como la humanidad ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional en el cual se desvanece la condición humana. La cuarta revolución industrial, iniciada a partir de este exponencial desarrollo del ecosistema tecnológico, ha redefinido completamente la sociedad, el mundo del trabajo, la economía, la cultura y las prácticas de comunicación. Pero estos avances no son neutros, dado que condicionan los estilos de vida y organizan las posibilidades sociales en línea con los intereses de determinados grupos de poder, y son los que el Papa Francisco denomina paradigma tecnocrático. Y seleccionamos este tema con la coyuntura, además, que produce el despliegue exponencial de la inteligencia artificial en este momento. Esta cuarta revolución industrial prometió en sus orígenes una era de confort y horizontalidad en las comunicaciones globales y en las relaciones sociales. Sin embargo, devino en un proceso de concentración económica a escala global, protagonizado en primera instancia por las conocidas GAFAM, que es el acrónimo de Google, de los gigantes dueños del entorno digital, ¿no? Que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.
pero a los que se sumaron múltiples plataformas desplegadas tanto desde el centro del comercio occidental como oriental, convirtiéndose así en los dueños del mundo digital y en los grandes administradores de la nueva riqueza que tiene ese mundo, que son nuestros datos. Del mismo modo surgieron en paralelo las dificultades de protección de los derechos de los ciudadanos, en una escala tan amplia que va desde los derechos personalísimos, como la custodia de los datos personales, la intimidad, el honor, hasta los que rigen las relaciones de consumo, las prácticas comerciales, la propiedad intelectual e incluso todas las nuevas modalidades delictivas que encontraron en este ámbito un espacio significativo de desarrollo. La escala económica de esta concentración ha ido poniendo sucesivamente a prueba la eficacia reguladora de los estados a la hora de protección de los intereses de sus habitantes. No obstante, estos actores han sido alcanzados por autoridades regulatorias, legislativas, judiciales, tanto en Europa como en Estados Unidos, bajo la sospecha de incurrir en prácticas comerciales predatorias, manipular elecciones, violar la privacidad de las personas y condicionar la conducta social. También generaron alarma por el crecimiento de la brecha entre los conectados y los excluidos, e hicieron posible la circulación de los contenidos de odio, de racismo y de xenofobia. A la fecha, observamos un exponencial crecimiento de riesgo de los derechos ciudadanos. Y en el medio de este escenario, como consecuencia inmediata, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa que se registró en los últimos años suscita una atención no menor y amerita que nos detengamos en ella. Esta tecnología, que no es nueva y que alcanza desde la medicina al mundo laboral, desde la cultura al ámbito de la comunicación, de la educación a la política, de la gestión administrativa de los estados a la gestión judicial, se ha convertido en un instrumento muy poderoso que influye y que lo hará con mayor alcance en el futuro próximo en los diversos ámbitos de quehacer humano. Desde su origen, el término inteligencia artificial abraza una variedad de ciencias teóricas y técnicas dirigidas a que las máquinas reproduzcan o imiten el funcionamiento de las capacidades intelectivas de los seres humanos, por la cual un programa informático puede realizar de manera eficiente operaciones que eran consideradas solamente posibles para la mente humana, como son la percepción, la comprensión, la generación del lenguaje, el aprendizaje, la toma de decisiones, la creatividad y la comunicación con otros agentes inteligentes. El nivel generativo de la inteligencia artificial introduce un plano de reproducción del lenguaje y desarrollo de procesos cognitivos que por primera vez en la historia borran fronteras entre los humanos y las tecnologías. Estos distintos avances en el desarrollo de la IA son orientados por ideologías que potencian y quizás sobrevaloran algunos de estos planteamientos. A modo de ejemplo, el progreso y el optimismo tecnológicos, esto es, la creencia de que el mundo va a ser mejor gracias a la tecnología. La globalización y la conectividad que permite la integración de culturas, economías y personas. Lo que se llama dataísmo, porque los datos se consideran centrales en el conocimiento y en la toma de decisiones. El incremento de la eficiencia y la productividad como valores últimos que realiza la IA. La competencia y maximización de beneficios como valores en las empresas, las corporaciones y que son grandes impulsoras de la IA. Pero también el individualismo y autonomía personales potenciados por estos sistemas, tanto como el racionalismo instrumental y la objetividad, relegando aspectos subjetivos, como a modo de ejemplo. La veloz incorporación de su uso trae rápidamente como consecuencia, y preocupantemente, la normalización de prácticas sociales que no miden algunos riesgos que podría acarrear. Así, el desarrollo de esta inteligencia artificial se realiza sobre una enorme Big Data que fue generada al envasar
el esfuerzo de millones de personas o recursos de todo tipo que todos los usuarios brindamos a la red como tal, de todos los tipos. El tema es que como tal reproduce criterios o tendencias previamente generados en ella, poniendo en el centro la discusión sobre la ética en el manejo de los datos y de toda la información que está siendo administrada. Desde la perspectiva de los valores y de la ética, la inteligencia artificial, al igual que todo desarrollo tecnológico previo, como lo dijimos, no es neutral. Su desarrollo y sus aplicaciones forman parte de un proyecto humano que encarna valores. La complejidad de la inteligencia artificial requiere una reflexión axiológica y ética que va mucho más allá de códigos profesionales de tipo prohibitivo. Requiere una ética como aquella del diseño ordenado al valor, que desde el momento del diseño tome en cuenta explícitamente la incorporación de valores que inspiren esta tecnología y su uso, por lo cual es indispensable, por ejemplo, el uso del algoritmo ético, algo que Francisco llamaba la algorética, pensando en el desarrollo ético de los algoritmos en los sistemas digitales. Porque es imprescindible tener presente que el entorno digital está cargado con la información subida al mismo y por ende tiene sesgos de misoginia, de violencia real y simbólica, de discriminación por raza y género, de contenidos engañosos o discriminatorios, tanto cuanto como esos que claramente nos resultan más cercanos, como los que pudieran ser violatorios de la protección de la privacidad o de los derechos de autor. Todo ello en medio de un entorno en el cual estos sistemas digitales están transformando muy rápidamente la forma en que las personas interactúan, tanto desde el punto de vista informativo, o sea, en la relación con los datos, como en la perspectiva sociocultural y comunicacional, es decir, en la relación humana entre las personas. Por esa razón, las aplicaciones de inteligencia artificial, al entrenarse con datos históricos, como dijimos, sus modelos generativos reproducen sesgos raciales, culturales y de género, que se llaman, por ejemplo, racismo algorítmico, que puede estar incrustado en su propia infraestructura y en la interfaz de los sistemas digitales, en el diseño de la interfaz digital. Entonces, frente a la emergencia de un mundo interconectado, como claramente nos anticipaba Francisco desde hace 10 años en Laudato, más allá de fronteras geográficas y políticas, en donde se desvanece el poder del Estado como órgano de gestión del bien común, es más imperativo que nunca hablar de estos temas y de la pérdida de soberanía de nuestras naciones, urgiendo la toma de decisiones comunes. Claramente una de las grandes discusiones que hay a escala global es la regulación de estos ámbitos. Además, teniendo presente, y en línea con lo que nos recordaba Laura, que una de las consecuencias ambientales inmediatas es la contaminación resultante del uso intensivo de energía que realiza el empleo no regulado de la inteligencia artificial. Entonces, advertimos que este avance de su uso, particularmente en todos los campos del trabajo, porque alcanza a todos y va a alcanzar a la totalidad, en la economía, en la comunicación, en la cultura, podrían llevar peligrosamente a la profundización de esos escenarios discriminatorios en cualquiera de los sesgos referidos que decíamos, los raciales, los culturales, los de género. Es por eso que es imprescindible que frente al esfuerzo de múltiples corporaciones en el desarrollo actual de la inteligencia artificial, prestemos atención en particular para la protección de los derechos en juego. Realmente debe ser este un tiempo especial de interpelación para los estados a la hora de pensar la protección de los derechos de los mismos. Y es indispensable en esto la responsabilidad y la participación de todos los actores desde cada espacio, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, porque se trata de tratar de preservar los derechos que en nuestro caso están alcanzados por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
Y para finalizar, digo, y recordando, porque conmemoramos estos 10 años de Laudato y la huella de Francisco, fue en una de sus últimas intervenciones, fue el primer papa que intervino en una reunión del G7 y habló de la inteligencia artificial y de sus avances y de sus riesgos. Así que bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Susana. Qué interesante, sobre todo para nosotros que crecimos con otras tecnologías y que ahora nos estamos adaptando. Y recordaba que la intención de oración del Papa para el mes de abril, el mes que falleció, fue justamente que el uso de las nuevas tecnologías no sustituyan las relaciones humanas, que era la intención del mes de abril. Bueno, a continuación va a exponer la doctora Ana María Figueroa, que se va a referir a la incidencia de Laudato Si en el Poder Judicial. La doctora Ana María Figueroa es ex jueza, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora en Derecho, profesora titular de Derechos Humanos por concurso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, realizó numerosas publicaciones y pronunció importantísimas sentencias sobre perspectiva de género. Bueno, doctora, tiene la palabra. Tiene que desmutearse. Mm. Desmutearse, doctora, por favor, no le escuchamos. Ahí Ahí está. acabo de reactivar el audio. No había salido el cartelito. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, la escuchamos Porque perfectamente. Ah, bien. Bueno, yo al pensar este tema, se me ocurrió hacer la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, relación que viene desde el origen de nuestro Estado de Derecho en 1853 con la Constitución Nacional, donde se estableció un Estado secular con el sostenimiento de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el artículo 2 y la regulación preeminente de la Iglesia Católica de este culto como requisito para poder ser presidente o vicepresidente de la nación, según el viejo 67, inciso 15, y el 76 de la Constitución Nacional. Allí también teníamos las instituciones del patronato, órdenes religiosas, los edictos pontificios y conciliares, la conversión de los indios al catolicismo, todas disposiciones que con la reforma de 1994, salvo el sostenimiento del culto católico del artículo 2, han desaparecido. De manera tal que Argentina tiene un sistema de libertad de culto, pero no de igualdad de cultos ante la ley, porque hay un culto que es preeminente, que es justamente el católico apostólico romano. Por esa razón, la Iglesia Católica es una persona jurídica de derecho público, así lo ha sentenciado la Corte Suprema en numerosos fallos cuando se intentó incluso embargar bienes de la Iglesia Católica. Tiene un reconocimiento especial, tiene preeminencia y tiene una relación de cooperación y autonomía con el Estado Nacional. Por un lado, esta es la cuestión Estado e Iglesia. Por otro lado, con la reforma de 1994, nosotros incorporamos el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde fijamos las bases de qué derecho ambiental moderno estábamos incorporando en nuestro sistema jurídico. Pero a esto hay que agregarle la cuestión importante que irrumpe como papa, un papa argentino, y se produce una mayor relación, como nunca se había dado, con la Iglesia Católica, con sus autoridades de la Santa Sede. Y allí, además, va creciendo la figura de nuestro Papa argentino,
y la importancia de la Laudato Si en el momento de su creación, porque independientemente del contenido de derecho ambiental, que podríamos decir puede ser más profundo jurídicamente en el texto del artículo 41 de la Constitución, tenemos el agregado de la cuestión ética, de la importancia que se le asigna al Papa Francisco. Situación que revirtió incluso las costumbres de muchos ciudadanos de la Argentina, del país, y también se extendió al mundo, que creció muchísimo la cantidad de activistas en la religión, porque muchos laicos prestaron atención a este nuevo Papa desritualizado, simple, que llegaba al corazón de la gente y que a él no le importaba, la verdad, saber si las personas con las que estaba tratando eran católicos, agnósticos, ateos, simplemente miraba la cuestión de qué era el hacer de cada uno de los seres humanos, lo cual eso es importantísimo. Entonces, esta autoridad ética, así erigida como tuvimos la oportunidad de verlo realmente, experimentarlo, fue recibida también por el Poder Judicial de nuestro país. Y en muchas de las decisiones judiciales, uno veía cuando teníamos en las manos derechos ambientales que se citaba la Laudato Si. Independientemente de que esta relación, que como yo dije era de cooperación y autonomía entre Estado e Iglesia, no tiene un valor jurídico la Laudato, pero tiene ese peso ético que hacía que alguna frase de la encíclica se colara, para decirlo de alguna manera, en algún fallo. De todas maneras, hay que recordar que el valor era un valor moral, porque obviamente nuestro esquema jurídico imponía que la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, dentro de ellos el análisis de los derechos ambientales dentro de los derechos humanos, como derecho esencial incluso a la propia vida, como lo vienen diciendo Laura y Susana, ya sea en el agua, ya sea en distintas actividades, hacía que estuviera por encima de la Laudato. Pero, insisto, se tuvo muy en cuenta la posición del Papa Francisco y este acercamiento que él se ve que lo entendía como necesario de los seminarios y los cursos que organizaba en el Vaticano para poder convencer realmente a los jueces, los fiscales, sobre la necesidad de una justicia más cercana al pueblo, una justicia menos aparatosa. Luchó muchísimo incluso el Papa contra el lawfare y a nosotros nos dio lecciones realmente en las distintas oportunidades que nos reunimos en el Vaticano, que entendía totalmente cómo en el país, ante determinados conflictos, se generaban causas con los recortes de los diarios, como él bien lo decía, y luego terminaban siendo procesos judiciales que algunos terminaban con sentencias absolutamente arbitrarias. Y esto fue haciendo que la sociedad argentina nos colocara al Poder Judicial en un gran desprestigio y paralelamente un gran prestigio del Papa Francisco. Por eso que pienso que muchas veces que se citaba la Laudato en los fallos era para elevar de categoría realmente el fallo que se estaba firmando. De todas maneras, cuando inicia el Papa Francisco la Laudato Si, recuerda él cuando en el papado de Juan XXIII, con la Pacem in Terris de 1963, surge ese documento ante la crisis nuclear y pareciera que fue como una etapa superada, pero realmente hoy, con los acontecimientos como se están desarrollando,
vemos cómo el mundo, Israel con Palestina y con Gaza e Irán, Rusia contra Ucrania y Europa, China, India, Pakistán. Nosotros estamos en realidad ante un escenario de un conflicto bélico que se está por partir a pedazos del planeta, ya no por cuestiones ambientales, sino por bombas atómicas, por ojivas nucleares, y que tenemos que estar muy atentos con esto y ver si nuevamente este nuevo Papa que ha ofrecido al Vaticano como tierra de paz, podemos ayudarlo para que esto se lleve adelante y salir de esta encrucijada en que estamos. Fíjense ustedes que la cuestión geográfica que he señalado, prácticamente América Central y América del Sur serían las únicas tierras que estamos en paz, porque también Estados Unidos, adicionándose a una guerra de un bando o de otro bando, es otro país en conflicto con América del Norte. Entonces, esto es para reflexionar de alguna manera si ante graves crisis, como fue la crisis nuclear con Juan XXIII, ante la grave crisis ambiental, como fue la Laudato Si del Papa Francisco, es necesario, es suficiente, se puede hacer mucho más que las encíclicas, porque estamos en etapas muy complicadas realmente del desarrollo de la civilidad humana. Francisco nos plantea la necesidad de defender a la casa común en búsqueda de un desarrollo sostenible e integral frente a las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental y enfoca a los más pobres del mundo como las mayores víctimas. Y dentro de los más pobres del mundo, no solo la pobreza económica, sino los desplazados, los migrantes, los niños, las mujeres, los pueblos originarios. O sea, él ha enfocado entre todos estos sectores por una cuestión esencial. La degradación afecta mucho más a los pobres del mundo que a los que tienen mayores recursos, porque entre otras cuestiones no tienen elementos en sus bases como para hacer frente a esa situación. El calentamiento global, por ejemplo, las aguas, como decía Laura, el efecto invernadero, sus efectos sobre el ciclo del carbono, el acceso al agua potable, el acceso desigual del derroche del agua de los que más tienen frente a la necesidad imperiosa de conseguir y a veces viajar kilómetros caminando para conseguir un tacho con agua. Viven realmente en una situación desesperante porque, insisto, no tienen herramientas y al no tener herramientas tienen que hacer frente a estos desastres que por ser pobres están en situaciones geográficas desventajosas, en lugares de inundaciones, de sequía, no tienen recursos tecnológicos, no tienen infraestructura, no tienen educación adecuada, no tienen vivienda segura, les faltan alimentación, dependen más que los otros sectores con más capacidad económica, dependen más de los recursos naturales para vivir, ya sea de la propia agricultura, de la pesca, de la recolección, y todo esto se malogra cada vez más con los desastres ambientales si no cuidamos el planeta. Disculpe que le interrumpa, Entonces, doctora. Estamos para irse concluyendo porque estamos excedidas un poquitito en el tiempo. bueno, entonces yo le quería decir, y les daba como ejemplo, que lo pondré entonces en el artículo, les quería decir cómo los procedimientos judiciales, la legislación interna, las constituciones nacionales, el derecho administrativo, el derecho penal, hacen que haya conclusiones y procesos muy largos
Y para eso quería comentar varios de los fallos de la Corte Interamericana, pero fundamentalmente de comunidades indígenas, miembros de la asociación La Cajona, o sea, Nuestra Tierra versus Argentina, que es del 6 de febrero del 2020, donde se reclama un problema de tierra de la provincia de Salta y que la Corte condena al Estado argentino por la falta de legislación y de procedimientos adecuados y de una justicia muy lenta para resolver los conflictos durante más de 35 años. Y ese es la circunstancia que yo quería que observáramos, que cuando estábamos en conflictos donde fundamentalmente son sectores más vulnerables, como pueden ser más pobres o pueblos originarios, prestemos especial atención, porque no tienen quienes los amparen y que les den una mano. Y tenemos que tener un poco más de empatía realmente para poder ejercer nuestra función como corresponde a favor de los más vulnerables. Gracias. Muchas gracias, doctora. Importantes sus reflexiones acerca de la autoridad ética del Papa Francisco, porque párrafos importantes de la encuesta eran citados en argumentaciones de sentencias sobre conflictos ambientales y también sus alocuciones sobre una justicia cercana a la gente, instando a los magistrados que en el momento de resolver conflictos donde están involucradas comunidades en situación de vulnerabilidad, poner énfasis en eso y pensar en una solución equitativa para todas las partes. Muchas gracias, doctora. A continuación, va a disertar la doctora Adriana García Nieto, que va a referirse a otro aspecto de la encíclica, que es Laudato Si y una lectura desde la perspectiva de vulnerabilidad. La doctora García Nieto es magíster en Derecho Administrativo de la Economía, profesora universitaria en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Cuyo, diplomada en ejecución penal, en cuestiones penitenciarias, en innovación y gestión judicial tecnológica. Es egresada de la Diplomatura Judicial en Género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ministras y ministros de los superiores tribunales, doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales, el Derecho y Nuevas Tecnologías. Actualmente es presidenta de la Corte de Justicia de San Juan y es secretaria de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales en la Comisión del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia. Bueno, doctora, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todas. La verdad que es muy difícil después de lo que hemos escuchado tratar de ver qué más podemos aportar. La verdad que atentamente hemos tomado nota y han hecho un abordaje quienes precedieron en la palabra respecto a distintos puntos de Laudato Si y que la verdad que están vinculados a un renglón que es lo que yo quería traer para la reflexión. Sin duda, la encíclica del Papa Francisco, una vez más, yo digo una vez más porque han pasado 10 años de Laudato Si, pero parece que si lo hubiera sacado ayer a la encíclica sería absolutamente vigente, porque cada uno de los puntos que aborda, lamentablemente, tienen una actualidad porque no han sido solucionados, sino por el contrario, le agregaríamos y te quedaste corto, ¿no? En todo lo que él decía, como los problemas que venían, diríamos, y se quedó corto con esa inteligencia absoluta, pero también con la gran empatía, para podernos mostrar hacia dónde íbamos si no pensábamos a tiempo. Y a pesar del gran llamado de atención que nos hizo a la humanidad toda, y de las medidas que se tomaron algunas, que se escucharon y recién escuchamos Ana María, que estas cuestiones que se fueron introduciendo de sus palabras aún sigue igual. Yo pensaba que, por un lado, el gran problema que plantea Francisco en la encíclica cuando habla de este paradigma tecnocrático que recién también nos trajo Susana Pachecoy, es porque el problema es cuando
el centro de nuestras decisiones pasa a ser la cuestión de inteligencia artificial, este paradigma tecnocrático. Y recordaba que una frase que uno suele escuchar siempre es, hay que tenés que saber de tecnología, tenés que ponerte al tanto, si no el sistema te expulsa. Es porque si no te adaptás a lo que viene, quedás fuera. Y pensaba que lo que nos dice Francisco y lo que nosotros tenemos que volver es que el problema de que si no aprendes y si no trabajas con inteligencia artificial y si no te amigás, lo hablábamos en la previa, te expulsa, es porque la humanidad sigue poniendo en el centro a la cuestión tecnológica. Y ese es el llamado de atención de Francisco, es que el centro tiene que ser la persona humana y volver a que la cuestión tecnológica, que de ninguna manera creo yo que Francisco la niega, por el contrario, sino que lo que nos pide es que sea realmente lo que es, lo que está llamado a ser, que es herramienta. Herramienta para una vida plena y una dignidad plena de la persona humana. La persona humana y su dignidad como centro. ¿Y por qué traigo a perspectiva de vulnerabilidad? Porque justamente cuando Francisco habla en el punto 116 respecto al dominio del paradigma tecnocrático, habla justamente de qué es lo que domina, que no es solamente la ciencia, sino que lo que domina no es solo la economía o la política, sino que es un dominio sobre todos los sistemas, pero que vuelve vulnerables. Y acá traigo la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad aparece, aquí la cuestión de género, y que recién también habló Ana María, y habló Laura y Susana, ¿quiénes son los vulnerables? Y cómo Francisco nos invita a retomar, a repensar la hermenéutica de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad pensada no como debilidad, sino como aquel momento, porque Úrsula Bassett, que ustedes la conocen, habla sobre perspectiva de vulnerabilidad y habla de cómo los seres humanos transitamos vulnerabilidades. Hay vulnerabilidades que son permanentes, otras que no. Hay vulnerabilidades que nos va a pasar a todos, como la vulnerabilidad de la niñez, como la vulnerabilidad de los adultos mayores. Hay vulnerabilidades que tenemos que ver la manera de que se salga de esa vulnerabilidad, pero no verla como una cuestión de debilidad, sino como una nueva manera de mirar la interdependencia, los límites y cómo nosotros trabajarlo desde la justicia, pero sobre todo desde la sociedad, independientemente del rol que cumplamos en la sociedad. Nosotros aquí estamos vinculados a justicia, así que no lo dije al principio, pero agradecer una vez a AMJA, una vez más por abrir estos espacios, que si bien tienen una vinculación directa a las mujeres en justicia, pero siempre lo que se habla desde AMJA tiene un impacto social. Entonces, recordaba cuál es la definición de Úrsula Bassett sobre vulnerabilidad. Eje de análisis del derecho que permite identificar preventivamente el daño temido y posible, reforzando al vulnerable antes que vacilen sus rodillas, acompañando sin sustituir, porque no es incapaz y tal vez en el momento en que el derecho lo protege, aún no es débil. Creo que cuando Francisco habla de vulnerabilidad en Laudato Si, cuando habla de esta protección, habla justamente de anticiparnos, y recién lo dijo Laura respecto al agua, y lo dijo recién Ana María respecto a cuál tiene que ser la función de los poderes judiciales. Es mirarlo, mirar la persona humana como centro, volver la mirada como centro, pero cuando todavía no le han sido vulnerados sus derechos, sino como una anticipación al daño temido. Evidentemente, el tema del cuidado, y que ya que lo va a tomar María Silvia, pero el tema de la vinculación entre ecología y mujeres, porque justamente las mujeres son quienes históricamente han tenido que asumir aquellas tareas vinculadas a lo ecológico, ¿no? A la casa, al agua, al cuidado de las infancias, al cuidado de la tierra. Pero, sin embargo,
lo que nos llama también la atención, Francisco, es que no hay neutralidad en la cuestión tecnológica o tecnocrática y pone el punto en la teoría en el descarte. Y vuelvo ahí a la cuestión de vulnerabilidad y perspectiva de vulnerabilidad. Es vulnerabilidad no permanente, sino en qué momento y quiénes son los actuales vulnerables de esta sociedad actual. Evidentemente, poner el foco en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que eh, en esta cuestión de una intolerancia a la frustración, lo hablábamos antes de iniciar, en esto de esta rapidez y de pasar todo, nuestros jóvenes que no tienen esta mirada de el saber que hay cosas que pueden salir mal, el asumir que la felicidad no es la alegría permanente, asumir que la vida tiene que ver con cuestiones que no nos va a pasar, y nuestros adultos y adultos que tienen este pensamiento joven de una alegría permanente que no es sinónimo de felicidad, ¿no? Estos jóvenes de 40 años que pretenden todavía vivir de este lugar. Entonces, la diferencia entre la alegría plena y la felicidad evangélica y la alegría evangélica con la alegría y la felicidad mundana, por así decirlo, y cómo Francisco cuando habla de la teoría del descarte y habla de la verdadera libertad y de poner el foco en la verdadera libertad, habla de también de ayudar a construir, a ayudar a tener las herramientas para que la toma de decisiones pueda ser desde la verdadera libertad. Es decir, es muy difícil ejercer la libertad genuinamente, porque es muy difícil hacerse cargo de eso, pero para eso tenemos que considerar en qué lugar está y desde el derecho y desde estas instancias y de los quienes tenemos una mínima posibilidad de poderlo analizar, esta protección de quienes transitan esta vulnerabilidad, que no es rendirse a la fragilidad, sino asumirla como una condición humana universal. Todos los seres humanos somos en cierto punto vulnerables. Que no me toque hoy no quiere decir que no me toque mañana. Así que aún en el mayor de los egoísmos, en el mayor de los egoísmos, poner el foco en la vulnerabilidad es también poner el foco en nosotros mismos. El Papa Francisco, justamente cuando, a partir del punto 118 de Laudato, que me fascinó, cuando habla de recuperar ese análisis integral de la visión humana con una integralidad y escuchar todas las voces. ¿Cuánto nos ha costado? También Ana María en la previa decía, yo vengo rompiendo soy una pionera en esto de hacer escuchar las voces de las mujeres y el papel de las mujeres. Pero hay voces que todavía siguen sin ser escuchadas. Entonces, si realmente queremos esta casa común, en casa tenemos que escucharnos todos. Y en esta casa común, donde queremos que el centro sea la persona humana, las voces de todas las personas humanas deben ser escuchadas. Lo cual, y esto corre por mi cuenta, no quiere decir que todo lo que se diga sea verdad, ni que todo lo que se diga está bien, porque si no es un relativismo absoluto que también pone el foco Francisco sobre la ética y sobre el relativismo. Lo que quiere decir es que todos tienen derecho a decirlo, que todos tienen derecho a expresarlos y que su opinión sea puesta sobre la mesa, aunque no todas las opiniones sean certeras y sean realmente un aporte al bien común. En esto, Francisco era muy empático, pero era tremendamente firme. ¿No? Tremendamente firme en que escuchamos a todos, todas las personas son valiosas, todos deben hablar y todos deben estar a la mesa. Pero lo que es, y lo que no es, no es. Que no tiene que ver con el respeto a la persona o no el respeto a la persona. No sé si soy clara en esto. Para mí,
creo que es lo que más nos cuesta en esto de integralidad, de inclusión, de vulnerabilidad, es entender que el verdadero desarrollo incluye a todos, como dice en Laudato, que todos estamos en esta casa, pero que tenemos que tener muy claro qué aporta realmente o qué es lo que verdadero y qué no, porque si no, entramos en un relativismo ético, religioso, que lo único que hace es mayor confusión, ¿no? Ya nada es igual. Entonces, creo que sin duda, Laudato Si nos invita a vivir nuestra vida en sociedad, pero particularmente la justicia, como una restauración de vínculos. Restaurar los vínculos con nuestra tierra, con los seres humanos, restaurar vínculos. Yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial, por el contrario, creo que es una excelente herramienta. Es una excelente herramienta. El problema es cuando dejamos que sea quien domine. El problema es cuando creo que yo me tengo que adaptar a ella, que yo tengo que amoldarme, que nosotros tenemos que amoldar, porque ahí pusimos en el medio como florero lo que no tenía que ser. Entonces, creo que sinceramente eh, hay una cita que me llegó de Ivonne Guevara: necesitamos pensar desde la tierra, con los pies en el barro y la mirada hacia el bien común. Y ese barro muchas veces es sostenido por las mujeres. Creo que el gran legado de Francisco fue los pies en la tierra, fue los pies en el barro, y nos invita a todos, particularmente quienes tenemos la inmensa responsabilidad de ejercer funciones públicas, a que no saquemos los pies del barro, porque cuando saquemos los pies del barro, perdemos el contacto con nuestra tierra, y perder el contacto con nuestra tierra es salir de nuestra casa común. Entonces, mirar, recordar que todos somos vulnerables, que transitamos vulnerabilidades, que tenemos que trabajar en políticas públicas que tengan en cuenta como criterio la perspectiva de vulnerabilidad, pero sobre todo no sacar los pies del barro. Cuando dejemos de caminar en el barro, vamos a dejar tener el contacto con nuestra tierra. Creo que Susana, creo que el mejor homenaje que podíamos hacerle a Francisco es repensar nuestra función como funcionarios judiciales o no, pero vinculadas a justicia, vinculadas a la sociedad, desde cuando nuestras actitudes parecen que caminan en el barro, pero caminamos sobre porcelanato que nos cae muy bien. Cuando pasemos demasiado tiempo en porcelanato, sacarnos los estiletos e ir al barro un ratito, que eso Francisco sabía mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por compartir tus ideas y por resaltar ese interés de Francisco en centrar la visión en la dignidad de la persona humana, en la calidad de vida de todas las personas y bueno, y en pensar justamente en todas aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, a continuación voy a presentar a María Silvia Ollamburu, que va a referirse al desafío de asumir prácticas de cuidado a los demás y a nuestra casa común. Bueno, María Silvia Ollamburu es doctora por la Universidad de Vigo, España, tiene estudios de posgrado en criminología en la Universidad de Salamanca, España, asistente social y abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Ha trabajado en programas de investigación como medidas alternativas a la privación de libertad, Aprender a Crecer, ha realizado numerosas publicaciones, ha sido jueza de menores en Florencio Varela, departamento de Quilmes, y actualmente es magistrada de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata. Es directora del proyecto Confluencia de Saberes y Humanización del Sistema Legal de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Actualmente es presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica e integra la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Doctora,
Muchísimas gracias y antes que nada agradecer la posibilidad de estar compartiendo este prestigioso panel. Agradecer especialmente a Susana Medina y a AMJA por la iniciativa y por tener la posibilidad de estar en este espacio y nada menos que con Laudato Si y con Francisco. Y tomando un poco lo que decía Adriana, bueno, tan actual esta encíclica, me parece que viene al caso recordar algunas palabras de Umberto Podetti, precisamente cuando hace 5 años, y se cumplían en ese momento los 5 años de Laudato Si, en el 2020, nos dijo, Francisco nos dirigió una carta a todos los habitantes del planeta, sin distinción de religiones, de culturas, de idiomas, ni de espiritualidades. Nos dijo que el mundo y la humanidad estaban en la peor situación de 200 años, porque la velocidad con la que estábamos devastando la naturaleza superaba el ritmo biológico de recuperación natural, y porque estábamos excluyendo a millones de hombres, de mujeres, de jóvenes y niños de la sociedad, sometiéndolos al hambre y a la miseria en un momento en el que hay bienes y conocimiento suficiente para que todos tengan una vida digna. 5 años más tarde, las palabras de Podetti vemos que siguen tan vigentes. Y a 10 años de la fecha de la publicación original de esta segunda encíclica que nos dejó Francisco, hoy, en un año jubileo, un año santo, dedicado a consolidar la fe y la solidaridad, la vida cotidiana del mundo real, del mundo en que vivimos, nos interpela. Y no obstante que Francisco nos haya convocado a todos a transformar el mundo, modificando las estructuras de poder, de producción, de consumo, es decir, a realizar un cambio profundo de vida. Y además nos marcó el camino para lograrlo, invitándonos a realizar una profunda conversión del paradigma tecnológico, como decían las anteriores expositoras, Susana, a revisar el destino de los bienes y el conocimiento, y a preservar el trabajo digno y la espiritualidad frente a una guerra de poderosos contra débiles. Nos convoca a hacer una revolución cultural, reto que incluye cuidar a los demás. ¿Para qué? Para que cada uno pueda ejercer los derechos y los deberes humanos y cuidar nuestra casa común, ir contra el abuso de las personas, contra el abuso de la naturaleza, porque está aceptado, sabemos, y está reconocido internacionalmente, que todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas, al autocuidado, y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía. Pero en estos aspectos, sobre el cuidado a la otra persona, me pareció oportuno traer la mirada de la teóloga María Marcela Mazzini. Mazzini nos habla de atender a lo sagrado, profundizando en la mística de lo cotidiano, ¿sí? Mazzini, a la luz de la obra de Margaret Gender, señala la trascendencia de la escucha y de la hospitalidad, pilares de la espiritualidad. ¿Para qué? Para avanzar en este camino de transformación que nos señala Francisco, ¿sí? La revolución constitutiva del ser y del quehacer para la dignidad humana, ¿sí? Esta dimensión de la hospitalidad y de la escucha, entendida como atención plena, en una experiencia que sea completa, que no sea fragmentaria. Mazzini subraya: aprender y enseñar a prestar atención, o simplemente estar presentes, conjugar el verbo atender. Pero claro, en el mundo que vivimos, a veces prestar atención no es tan fácil, especialmente cuando estamos inundados por estímulos y más si estamos fragmentados. Nuestra atención repartida en muchísimas actividades, en la vorágine cotidiana, ¿sí?
Y la dispersión, lamentablemente, es enemiga de la presencia. ¿Mm? Entonces, en esta época de personas distraídas o de demasiado personas distraídas, dispersas, perdidas en esta vorágine de actividades, sin dudas que en un punto todos nos sentiremos necesitados y necesitadas de volver al presente, de recuperar el foco, de tomar las riendas, ¿sí? Y entonces esta autora señala el hecho de prestar atención es el mejor regalo, es el mejor regalo que podemos dar al otro, a los demás, al prójimo, no al próximo. Es el mejor servicio. Por eso, precisamente, debemos fomentar el valor de la atención y de la escucha. Y en relación, es prudente recordar la orden en la carta de los Hebreos. No descuiden la hospitalidad, porque algunos han recibido ángeles sin saberlos. Y el Papa Francisco, en el año 2019, inauguró en la Plaza de San Pedro una escultura que, ¿cómo se llamó? Ángeles sin saberlo. Y esta obra, inaugurada por Francisco, es una obra que representa una balsa en la que se amontonan un grupo de migrantes y de refugiados de diferentes orígenes culturales y raciales y de diversos periodos históricos. Y de entre ellos sobresalen unas alas de ángeles remitiendo al texto precisamente de la Carta de los Hebreos. No descuiden la hospitalidad, porque algunos han recibido ángeles sin saberlo. Entonces es momento de desarrollar la atención a los demás, a la otra, al otro, como capacidad de estar presentes. Y esta aproximación evoca el llamado concreto y cotidiano de cuidar, de atender, de brindar hospitalidad a las necesidades de los demás, de los vulnerables, como decía Adriana, de la otra, del otro. Por ejemplo, quienes integramos el sistema de justicia, quienes participamos del mundo legal, vendría muy bien que a menudo nos preguntásemos, ¿acompañamos al otro o a la otra? ¿Con qué presencia? ¿De qué modo? ¿Hemos pasado algunos anuncios por alto? ¿Hemos asumido prácticas de cuidado a los demás? ¿O hemos mirado para algún costado muchas veces? Entonces, esta actitud, la misma actitud también, al otro, a la otra, a los demás, en nuestra casa común. Mario Miranda nos propone tomar en cuenta la importancia del cuidado como propósito que abraza a todo el cosmos, a la raza cósmica, dice él, es decir, a la unidad de la especie humana, al servicio de la humanidad y de la justicia social. Néstor Corona, año 2016, nos dice que la centralidad del dominio del hombre con la naturaleza aparece como responsable de los peligros ante los que se halla hoy el hombre, precisamente como marca Francisco, su enfrentamiento con la naturaleza. Y Corona explica que Laudato Si enfrenta dos paradigmas muy claros. Uno es darse en íntima presencia mutua, familiar, las cosas de la naturaleza y del hombre y la naturaleza, frente al otro paradigma, que es el hombre frente a la naturaleza, y aún peor, el hombre frente al hombre, es decir, frente a frente de la naturaleza y el hombre. Entonces, en el primer aspecto, la presencia íntima y mutua del hombre y la naturaleza. ¿A qué nos remite eso? Y nos remite a la integralidad de la persona humana, a su origen, a su existencia. Y el segundo paradigma, el frente a frente del hombre y la naturaleza, ese choque del hombre con la naturaleza, ese choque devastador, nos lleva a la subsidiariedad del conocimiento y que se da en las ciencias, particularmente las llamadas duras, pero que no solo se ha dado en las ciencias duras, también
en cierta enfoques filosóficos también se ha dado, ¿sí? Pero se trata de advertir el valor de las ciencias, ¿sí? Pero precisamente como un modo recortado de vivir. Es decir, vivir conociendo y a la vez criticar. Asumir una actitud crítica para desmontar esta pretensión de absolutez. Porque el sistema tecnoeconómico se funda en el extraordinario dominio de la ciencia aplicada, la tecnología, y además de una gigantesca concentración de la riqueza en unos pocos. Y esta situación lleva a poner al hombre fuera de lo más propio que es de sí mismo, fuera de sí sujeto. Y entonces, cuando este dominio del hombre sujeto, ¿no? Ya ni siquiera sobre la naturaleza, ya sobre el hombre mismo, toma al hombre sujeto y convierte al hombre en un objeto, lo despersonaliza hasta la sumisión total y hasta incluso la muerte. Como es el caso, por ejemplo, que comentábamos con respecto hoy, la situación y los conflictos de guerra que estamos viviendo en el mundo, ¿sí? Ese enfrentamiento del hombre con el hombre, además del hombre con la naturaleza. Y en relación con esto, Virginia Cuy nos recuerda que el 12 de febrero del 2005, Dorothy Stang fue sorprendida por dos varones mientras iba caminando a una asamblea de pequeños campesinos en la zona amazónica de Brasil. Y ellos le preguntaron si iba armada. Y Dorothy respondió sacando la Biblia así: esta es mi arma. Saben que fueron sus últimas palabras, porque uno de sus perseguidores le disparó 3 tiros y su cuerpo cayó en el suelo. Ese 12 de febrero de 2005, Dorothy Stang luchaba contra la deforestación ilegal del bosque y la explotación a los campesinos. Su martirio, como cristiana que vivió y actuó, se ha inspirado y ha sido marcado por una espiritualidad que nos muestra y nos habla de dar la vida. Qué paradoja, ¿no? Precisamente para la no violencia activa. Y Doctora, Cuy nos resalta si entonces puede ir. sobre esta necesidad, ¿sí? Y del aporte importante de la mujer, estos aportes teóricos y prácticos, ¿sí? Como constructoras de la paz frente a la guerra, ¿sí? Francisco nos dijo: todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado, los cuidados de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. Y entonces me voy diciendo las palabras de Rigoberta Menchú, la primera mujer indígena que obtuvo el premio Nobel en el año 1992, cuando dijo: rescatando el vigor de la esperanza en la adversidad, porque esta encíclica nos tiene que dar esperanzas, porque nos enseña el camino para modificar el mundo. El tesoro más grande que tengo en la vida es la capacidad de soñar. En los momentos más difíciles, en las situaciones más duras y complejas, en que he sido capaz de soñar y que tenemos que soñar, y por eso estamos todas acá compartiendo esta actividad, mostrando nuestro compromiso por un futuro más hermoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buenas sus reflexiones sobre esta carta a todos los habitantes del planeta, fomentando la solidaridad, porque todos en algún momento o siempre necesitaremos cuidados, o sea, pensar siempre en el otro. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Susana Medina, que va a exponer sobre Laudato Si y la Iglesia en clave femenina. Bueno, la doctora es la actual presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, fue expresidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces
y también preside la Federación de Juezas de América Latina. Además, la doctora es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Doctora, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, Graciela. Gracias a las compañeras. Realmente profundas reflexiones que nos ayudan a repensar la función judicial y este deber legal y moral que tenemos quienes ejercemos la judicatura, ¿no? Bueno, recordaba cuando Ana María Figueroa hablaba de la encíclica Pacem in Terris de 1963, Juan XXIII reflexionó en su momento y sostuvo que el papel que las mujeres desempeñan y desempeñamos en la vida política era evidente, ¿no? En todas partes. Y decía, las mujeres están ganando una conciencia creciente de su dignidad natural. Lejos de conformarse con un papel puramente pasivo o permitir que las exploten, están exigiendo, tanto en la vida doméstica como en la vida pública, los derechos y deberes que les corresponden como seres humanos. Estas reflexiones del Papa Juan XXIII fueron tomadas, profundizadas, hechas propias por Francisco en el año 2015 en la encíclica Laudato Si, cuando desarrolla esta misma idea más profundamente, la idea de introducir la perspectiva de género en la política institucional del Vaticano, y con ello demostró tener una mirada amplia, igualitaria, transversal, inclusiva, una mirada que tenía en cuenta la capacidad y el mérito, una mirada equitativa y justa que trascendía lo femenino y lo masculino, ¿no? Y desde el inicio de su pontificado revalorizó el rol desempeñado por las mujeres en la construcción de la Iglesia Universal y que la historia universal había invisibilizado. Y así vale recordar que fueron veneradas y elevadas a la categoría de santas Martha Robin en 2014, María de la Purísima en 2015, cuyo nombre secular era María Isabel Salvat Romero, Madre Teresa de Calcuta en 2016, que era Agnes Sonsa Boya Q, Mamá Tula, nuestra santiagueña, María Antonia del Paz y Figueroa en 2016, y en 2018 la Madre Alphonse María, que se llamaba en realidad Elizabeth Epinger. Pero ese reconocimiento de mujeres santas continuó y el 13 de octubre de 2019 el Papa Francisco también elevó a los altares a otras 4 mujeres. Las nuevas santas fueron Irma Dulce, conocida como la Madre Teresa de Brasil, la italiana Giuseppina Vanini, la hindú María Teresa Chiramel y la suiza Margarita Weiss. Pero no solo se fijó en estas mujeres santas y las elevó a los altares, sino que con convicción, con decisión, sin estridencias, como era su forma de ser, incorporó a 6 mujeres laicas en el Consejo de Economía de la Santa Sede. Antes nunca había ocurrido esto. Como sabemos, el organismo tiene 15 miembros, uno de ellos es el cardenal coordinador, y los otros 14 están divididos entre miembros del clero y laicos. Con estos nombramientos, 6 de los 7 integrantes laicos fueron mujeres, 2 británicas, 2 alemanas, 2 españolas y el único miembro masculino italiano. Este organismo, que tiene a su cargo supervisar la gestión económica, controlar las actividades administrativas y financieras de los dicasterios de la Curia Romana, las instituciones relacionadas con la Santa Sede y el Estado Vaticano, tuvo por primera vez en la historia vaticana una composición equitativa. Y eso era, sin lugar a dudas, trabajo y visión del Papa Francisco. Las nuevas integrantes, todas ellas con amplia experiencia en el mundo académico y en el mundo de las finanzas, vale recordar, son Leslie Jane Ferrar, Ruth May Kelly, Charlotte Creufert Kirchhoff, Eva Castillo Sanz, Marija Colac, María Concepción Osacar, Garay Cochea, y todas ellas, junto al italiano Alberto Minali, son las que tienen a su cargo y por decisión de Francisco colaborar con el control económico y financiero del Vaticano bajo la coordinación del cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga. Pero no terminó ahí el Papa Francisco en esto de incorporar a las mujeres y revalorizarlas. Supo diseñar una verdadera política de género que permitió
que fuera incorporando progresivamente mujeres en otras oficinas y estructuras vaticanas, todos en cargos importantes, que durante siglos habían estado en manos de los hombres. Y así cabe recordar a la italiana Antonella Sciarrone Alibrandi en el Consejo de la Autoridad de Información Financiera, el organismo encargado del antilavado de la Santa Sede, y de Rafaela Vincenti a cargo de la Biblioteca Apostólica. También designó a Francesca Di Giovanni, que es una jurista de carrera, a cargo de la relación con los organismos multilaterales en la Secretaría de Estado que dirige el cardenal Pietro Parolin, y es tercera en la línea debajo del canciller Paul Gallagher, con autoridad sobre los obispos que trabajan en esa secretaría. Una mujer con autoridad sobre la autoridad de los obispos, en una estructura vertical y transversal, como la hemos conocido, ¿no? Perdón, vertical y no transversal. En 2017, Francisco había designado a Bárbara Jatta como directora de los Museos Vaticanos, pero antes, el año anterior, en 2016, designó a Natalia Gobecar como directora del Departamento Teológico Pastoral del Dicasterio de la Comunicación. A mediados de 2019 nombró a la brasileña Christian Murray como vicedirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, y a la que se sumaron la argentina Silvina Pérez, editora del semanario español El Observatorio Romano desde 2015. Y también tenemos que mencionar a la religiosa italiana Alessandra Smerilli, que fue designada consejera económica del Papa desde el año 2019. También tenemos que mencionar a la directora del Hospital Pediátrico del Vaticano, que tuve la oportunidad de conocer, se llama Bambino Gesù, que es la licenciada en medicina Mariela Enoch. Este hospital, que cumplió 150 años, está a la vanguardia del cuidado y de la investigación, y es un hospital de campo, se traslada al lugar del mundo donde sea necesario. En 2022 designó el Papa a Rafaela Petrini como secretaria general de la Gobernación. Y esto nos da cuenta de que en los primeros 10 años de su pontificado, Francisco aumentó la presencia femenina, que pasó del 19% a más del 25% con la presencia de mujeres en el gobierno del Estado Vaticano. Pero no quedó ahí, también designó a la primera mujer al frente de un importante dicasterio del Vaticano, que fue la monja italiana Simona Brambilla, que es la prefecta del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Este nombramiento fue un paso importante en el objetivo de Francisco de otorgar a las mujeres más funciones de liderazgo, de un liderazgo positivo y transformador dentro de la Iglesia Católica. Una verdadera revolución cultural. Nunca antes se había nombrado a una mujer prefecta, que equivale al cargo de ministra o ministro de un dicasterio o congregación de la Curia de la Santa Sede, que es el órgano central del gobierno de la Iglesia Católica. Y ya finalizando su mandato y enfermo, el 25 de julio del 2024, Francisco designó a Concheta Brescia Morra como nueva integrante del Consejo de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, organismo responsable de controlar las operaciones económicas de la Santa Sede, creado en el año 2010, reformado en 2020. Y Concheta Brescia Morra, cabe destacar que es una profesora de Derecho y de la Economía de la Universidad de Roma, la única mujer entre los actuales integrantes del Consejo. El Observatorio del Vaticano, el Observatorio Romano, el diario, dice: este nombramiento se enmarca dentro de las reformas impulsadas por el pontífice para lograr una iglesia más transparente, moderna y participativa. Además, Francisco pidió explícitamente a los obispos que integren mujeres en los espacios de decisión eclesiásticos, reafirmando así su intención de ampliar el protagonismo en la estructura institucional del Vaticano. Esto es tener una visión de género real, concreta, sin ambigüedades. Y decía, uno de los últimos actos del Papa Francisco fue cuando en enero de este año 2025 nombró a la primera mujer al frente del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica. Designó prefecta a Sor Simona Brambilla, responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica,
para coordinar la actividad de los más de 750.000 religiosos y religiosas que hay en el mundo, de los cuales más de las 2/3 partes son mujeres. Como proprefecto fue designado el cardenal salesiano Ángel Fernández Artime. A partir de ahora, en esta importante tarea estará como secretaria del dicasterio Sor Tiziana Merletti, quien acaba de ser designada por el Papa León XIV siguiendo los pasos de Francisco. El primer cargo alto que el nuevo pontífice nombra en la Curia Vaticana fue para una mujer. Esto es todo un símbolo. El nuevo pontífice, alineado con la política de género del Papa Francisco, sigue dando a las mujeres un protagonismo inusitado, una verdadera revolución cultural. La nueva secretaria del dicasterio estudió Derecho en la Universidad Libre de los Abruzos, Gabriel D'Annunzio de Trianon, donde se recibió en 1984, y años más tarde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesora de la materia en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y colabora con la Unión Internacional de Superioras Generales. Fue superiora general de las Hermanas Franciscanas de los Países Pobres entre 2004 y 2013 y tiene una larga experiencia en la formación de las nuevas generaciones de religiosas. Integra el Consejo Internacional de las Superioras Generales y ha colaborado con la Universidad Popular Mariana del Movimiento de los Focolares. Esta mujer, convencida del nuevo liderazgo de las mujeres en la Iglesia impulsado por el Papa Francisco, dijo en una entrevista: necesitamos un nuevo modelo de liderazgo, contemplativo, participativo y generativo que involucre a todos sin imponer decisiones desde arriba. Esta mujer, joven mujer, ha participado de talleres internacionales relacionados con la protección de los menores y adultos vulnerables, prestando especial atención a los procedimientos de denuncia, investigación y medidas de reparación frente a hechos de vulneración de derechos de niñas y mujeres. Todo un símbolo. Ha escrito numerosos artículos de interés sobre la importancia de la vida consagrada y los desafíos que enfrenta el liderazgo femenino en ámbitos eclesiásticos. Sin lugar a dudas, toda una feminista consagrada. Definitivamente la historia está cambiando. Y está cambiando gracias a la intervención, primero, de Juan XXIII, después de Francisco con Laudato Si y ahora con León XIV. Hoy, sin lugar a dudas, el Vaticano tiene rostro de mujer. Y es para celebrar la construcción de esta nueva iglesia inclusiva, no estereotipada ni sexista, que comenzó con estos santos padres, que continuó con Laudato Si y que hoy nos permite estar a nosotras aquí reflexionando sobre cuál es el camino de las mujeres, cuáles son las políticas de Estado que debemos continuar, porque, como siempre digo, y para finalizar, quienes ejercemos el poder y las juezas ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables por nosotras mismas y por las demás, por las que están y por las que vendrán, por las que vienen transitando este camino, que nosotros tuvimos la suerte de caminar junto a figuras como la de su santidad Papa Francisco, a quien hoy recordamos y rendimos este homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Excelente tus ideas, tus reflexiones. Nos has recordado esa progresiva incorporación de las mujeres en puestos de toma de decisiones y de liderazgo en el Vaticano. Y bueno, parece que esa política que comenzó Juan XXIII y profundizada por Francisco, tiene visos de continuar con nuestro actual Papa. Bueno, esto nos implica que su legado fue promover una equidad de género en todos los órganos del Vaticano. Bueno, muchas gracias. Y ahora, si es que hay algunas preguntas, tenemos muchísimas felicitaciones a todas nuestras expositoras. Todas hablan de muy buenas reflexiones, enriquecedor encuentro y transmiten saludos y felicitaciones.
Bueno, si no hay preguntas o comentarios, les quiero agradecer porque esto ha sido un homenaje a nuestro Papa Francisco, y no implica más que renovar el compromiso de protección y de cuidado de la casa común que él tanto predicó no solo en la encíclica, sino en todas las acciones sustentables que implementó en el mismo Vaticano. Así que bueno, por mi parte, Susana, no sé si quieres cerrar la actividad. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tu intervención, tu generosa disposición de siempre. Gracias a las panelistas, gracias a quienes nos han acompañado. Las veo acá algunas hacía rato que no las veía. Me encanta este espacio de reflexión de la asociación. Y bueno, es como decía Carmen, siempre, siempre volvemos a lo mismo. Juntas somos más. Acá hemos reflexionado juntas y eso ha sido muy importante. Sigamos así trabajando y transitando juntas este camino de un verdadero liderazgo transformador, no por nosotros que ya llegamos a los puestos de lugar de decisión a los que hemos llegado, sino por las otras, por las que vienen. Muchas gracias a todas. Buenas tardes.